¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión de Noticias Caracol del Mediodía. Les tenemos los hechos que usted necesita para estar bien informado. Y mucha atención que en este momento el precio del dólar está disparado. En un momento les tendremos detalles del comportamiento de la divisa. Entre tanto, les contamos que una intensa actividad se vive en notarías y despachos judiciales de varias ciudades de nuestro país, a donde acuden parejas del mismo sexo para comenzar a tramitar la llamada unión solemne, pero que ellas reclaman como matrimonio. El tema enfrenta incluso al Procurador General y al Fiscal General de la Nación. La polémica es nacional y tenemos reportes en vivo. Comenzamos con Jennifer Montoya, quien está en los juzgados, para preguntarle, Jennifer, cómo se vivieron esos momentos y qué dicen las parejas. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. Pues mira, hasta hace unos minutos aquí en el juzgado en el centro de la capital del país se vivía una fiesta. Llegaron tres parejas que querían formalizar sus uniones, trajeron sus papeles y los radicaron. Vinieron acompañados de otras personas que traían banderas y flores, pero también hay que decir que, como usted bien lo dice, una confusión conceptual. Aunque el procurador habló de un contrato innominado, para no hablar de un contrato de matrimonio, las tres parejas que vinieron hasta este juzgado hace pocos minutos radicaron sus papeles solicitando matrimonio civil. Veamos los detalles de lo que pasó hace unos minutos. Ellas son Elizabeth y Claudia. Se conocieron hace 4 años, se enamoraron y hoy llegaron hasta este juzgado de Bogotá, junto con otras parejas homosexuales, para radicar los documentos con los que buscan formalizar su unión. En las afueras del juzgado y luego de dar el gran paso, no podían ocultar la emoción por lo que consideraron un triunfo. Adriana y Marcela se aman y quieren casarse. Elizabeth y Claudia se aman y quieren casarse. Carlos y Gustavo se aman y quieren casarse. Somos muchas parejas como nosotras. En este país encontramos que nuestra relación ha llegado al momento de comprometerse a través del matrimonio civil. Tal como están las cosas, para los homosexuales casarse se convirtió en un acto de valentía. Y según ellas, han tenido que superar obstáculos, contradictores y confusiones jurídicas. Hemos visto cómo se permite y se apoya en silencio cuando hemos sido insultados, incluso por parte de quienes deberían defender los derechos de las minorías. Mientras nuestras familias, nuestros hijos y nuestros amigos respetan y apoyan esta decisión que tomamos de casarnos, quienes insisten en que el Estado nos niegue este derecho son la minoría. Y sienten que hoy dieron un paso hacia la igualdad. Nos sentimos muy contentos de que Colombia considere que todos los seres somos iguales y esto es un primer paso. Sí al amor, sí a nuestra posibilidad de solicitar matrimonio para ser reconocidas en derecho en un país democrático. Y aunque la ley no acepte el matrimonio entre parejas del mismo sexo por ahora, sienten que lograron su objetivo, que es convertirse en esposas y esposa. Nosotros estuvimos desde muy temprano con Claudia y Elizabeth, desde muy temprano, desde las horas de la mañana, y nos dijeron que habían decidido venir a un juzgado antes que a una notaría porque tenían mayor confianza en la aplicación de justicia que podían hacer aquí, en el juzgado. Desde la capital del país, en el centro, Jennifer Montoya, Noticias Caracol. Muy bien, Jennifer, gracias. Y una situación similar se vivió en juzgados y notarías en Cali. Yanio Díaz, ¿qué dice la comunidad LGTBI sobre los trámites que tienen que cumplir? Buenas tardes. Buenas tardes, Mabel. Pues hasta este lugar han llegado varias personas pertenecientes a la comunidad LGBTI para solicitarle al notario de la Notaría Cuarta aquí en Alameda que los case mediante la modalidad de matrimonio civil. Sin embargo, pues el notario les ha respondido que no los puede casar así, lo único es que puede formalizar una unión solemne. Precisamente me encuentro con una de las personas que vino a casarse durante esta mañana. ¿Qué es lo que piensan ustedes acerca de esta situación? Bueno, sí, buenas tardes. Hoy estamos exigiendo el matrimonio civil, rechazamos totalmente la unión solemne, que fue lo que dijo la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-577 del 2011. Hoy estamos exigiendo matrimonio civil, sabemos que los notarios nos van a negar ese derecho a matrimonio civil, posteriormente llevaremos acciones de tutela a la Corte Constitucional para que nuestro derecho al matrimonio civil sea reconocido. Muchas gracias. Pues lo que nos dijo el notario es que él no puede realizar este matrimonio civil, simplemente puede hacer una unión solemne. Ellos esperarán hasta la tarde que les entreguen la solicitud y posteriormente estarán visitando algunos juzgados para ver si en estos juzgados pueden realizar esta práctica. Información desde Cali, Yanio Díaz, Noticias Caracol.
Urna virtual, pregunta del día. Respecto a las uniones entre personas del mismo sexo, ¿usted está de acuerdo, en desacuerdo, le es indiferente? Responda a www.noticiascaracol.com, www.elespectador.com. Resultados mañana en nuestra edición de noticias del mediodía. Y escuchen esta historia. Osados delincuentes asaltaron una patrulla de la policía en el Huila y se robaron 300 millones de pesos que iban con destino al Banco Agrario. El hecho donde murió una persona se registró en el municipio de Santa María. Esta es la camioneta de la policía que fue atacada a tiros por asaltantes para robar una remesa de dinero que tenía como destino el Banco Agrario del municipio de Santa María. En este puente fue donde exactamente los delincuentes interceptaron la camioneta de la Policía Nacional, llevándose cerca de 300 millones de pesos. Que lo habían transportado desde la ciudad de Neiva en el helicóptero y al momento de transportarlo desde el sitio donde aterriza el helicóptero hacia el centro poblado, pues fue atacada la patrulla. El funcionario que transportaba el dinero resultó gravemente herido, pero falleció cuando era trasladado al hospital. El cuerpo sin vida de un paciente de aproximadamente unos 27 años, caucásico, como unos 70 de estatura. La policía informó que los asaltantes utilizaron motocicletas para cometer el hurto y huir. Según las pesquisas y las indagaciones, unas 4 personas aproximadamente las que perpetraron este hecho, donde perdió la vida este ciudadano que pertenecía a la empresa Brinks. Las autoridades investigan los errores que se pudieron haber cometido en los protocolos de seguridad. En Santa María, Huila, Edgar Donoso, Noticias Caracol. Entre tanto, pasó en el Senado la conciliación de la reforma estatutaria con la que el gobierno pretende superar la crisis del sector de la salud en el país. A esta hora, la Cámara discute su aprobación. Vamos al Congreso de la República con Marcela Ulloa. ¿Qué fue exactamente lo que se aprobó? Marcela, buenas tardes. Mabel, muy buenas tardes. Una vez sea avalada esta ley por la Corte Constitucional, habrá una reducción de precios en los medicamentos. Se castigará con cárcel el llamado paseo de la muerte. No habrá objeción de conciencia para los médicos en los 3 casos de aborto que aprobó la Corte Constitucional y se reducirán los auxilios para las enfermedades catastróficas. Estos son algunos de los artículos aprobados por el Congreso. La heparina, un anticoagulante, hoy se cobra en la Clínica del Occidente 90.797 pesos, mientras que en la Clínica Teletón, ese medicamento del mismo laboratorio vale 19.987 pesos. Esas diferencias en los valores que logró establecer el congresista Simón Gaviria fue el argumento para que el Congreso incluyera en la ley estatutaria una regulación de precios en los fármacos. Por eso vamos a trabajar para que, 1, los medicamentos en Colombia sean más baratos que el precio internacional. Y 2, que las reventas estén reguladas y que no hayan utilidades exageradas en contra del bolsillo de los pacientes. En el texto también quedó establecido el recorte a los auxilios para quienes tengan enfermedades catastróficas. Y se dice que solo en casos excepcionales se estudiará si se podrá tener acceso a transporte, a vivienda, a condiciones cuando las personas tienen que moverse de otros lugares. Entre tanto, el mecanismo de la tutela quedó intacto. Ninguna tutela se podrá ser negada con esta ley aduciendo razones económicas. Simplemente definimos el núcleo de esa manera. Los llamados paseos de la muerte ahora serán penalizados. En el denominado paseo de la muerte, si alguna entidad se niega a prestar el servicio médico, el representante legal irá preso. No habrá objeción de conciencia para los casos de aborto que aprobó la Corte Constitucional. Había quedado que algunos médicos podían pedir la objeción de conciencia en ciertos temas como el aborto, la eutanasia. Eso se quitó porque lo que todo el mundo tiene que hacer en este país es cumplir la ley y ya está. Y en la conciliación se aprobó que los colombianos puedan elegir la entidad de salud, siempre y cuando haya disponibilidad en su región o sitio de vivienda. Bueno, y también les cuento que el presidente del Congreso, Roy Barreras, ha anunciado que se suspende para la próxima legislatura el ascenso del general Francisco Patiño, excomandante de la Policía de Bogotá y quien, recordemos, es investigado por los hechos que rodearon la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra. Desde el Congreso de la República, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. Muchas gracias, Marcela, muy completa toda esa información. Y a través de una acción de tutela, la Personería de Bogotá busca que una mujer portadora del VIH se someta a tratamiento médico para evitar que el bebé que espera también se contagie.
Según el personero de Bogotá, Ricardo Cañón, se busca que los padres, el ICBF y la EPS sean obligados a proteger la salud del niño mediante los tratamientos médicos que evitarían en un 90% ese contagio. Las alarmas se prendieron luego de que la personería conociera que la madre no asiste a los controles de infectología ni toma exactamente los medicamentos necesarios para tratar el virus. Nuestra aspiración como personería es que realmente ese juez, en representación de la sociedad, dé una instrucción en beneficio de este niño que está por nacer. 12:42 minutos de la tarde, noticias de Antioquia. A la 1 de la tarde les tendremos el ambiente de tango y milonga que se respira en la capital antioqueña con motivo del Festival Internacional que se realiza en Medellín. Además, la grave denuncia sobre las clínicas de garaje. Una mujer de 30 años fue víctima de falsos cirujanos estéticos. 18 minutos y la policía capturó a los 6 presuntos integrantes de una banda dedicada a extorsionar a vendedores ambulantes y comerciantes en el sur de Bogotá. Los delincuentes exigían desde 5.000 hasta 200.000 pesos a sus víctimas para no asesinarlas. De acuerdo a los agentes de inteligencia del Gaula que grabaron este video, en él se ve a un integrante de la banda cuando recoge el dinero producto de la extorsión a los transportadores de un sector del sur de Bogotá. Y en esta otra cámara, según las autoridades, un segundo delincuente amenaza a 2 comerciantes que se negaron a pagar 10.000 pesos a cambio, según la policía, de no prenderle fuego al establecimiento. Así lo contó una de las víctimas. La cuota de extorsión era entre 5.000 y 10.000 pesos diarios. Cualquiera de ellos llegaba a pedirle a uno la cuota. Cuando uno no pagaba la cuota, entonces le mandaban a otra persona que lo robara y le quitara la mercancía. Otro supuesto extorsionista queda grabado cuando le exige dinero a los transportadores. Incluso, este hombre con la cabeza le confirma al jefe de la organización que el conductor sí había pagado. Por las denuncias de las víctimas y estos videos, la policía logró desarticular la banda, según el director de la institución, general José Roberto León Riaño. Esperamos que con esta actividad operativa, que consistió en desmantelar totalmente esta estructura criminal dedicada a la microextorsión, se generen mejores condiciones de seguridad. Explicó que por lo menos 60 personas fueron amenazadas de muerte por los delincuentes. Un juez los envió a la cárcel Modelo y Picota de Bogotá. Bajo el mando del director nacional del Gaula, comenzaron en Barranquilla Atlántico los operativos para combatir la extorsión en esta ciudad. En 24 horas de intervención, las autoridades ya tienen los primeros resultados. Argemiro Pion, ¿de qué se trata, Argemiro? Mabel, buena tarde. Pues la primera ofensiva del Gaula de la Policía Nacional aquí en Barranquilla a través de la operación Resplandor 1 deja ya 5 personas capturadas que según la policía eran los responsables de la mayor parte de las extorsiones aquí en Barranquilla y su área metropolitana. Llegaron también ya 40 uniformados del Gaula. Se incrementó el pie de fuerza, quienes se encuentran ya en las calles de la ciudad visitando las zonas comerciales, visitando también las terminales de los buses urbanos, hablando con los comerciantes y con los transportadores, diciéndoles que no están solos, que no tengan miedos y que se atrevan a denunciar a los delincuentes que están exigiendo vacuna. El director nacional del Gaula, el general Humberto Guatibonza, está despachando desde hoy en Barranquilla y dijo que ya tienen identificados varios números telefónicos desde donde se hacían las llamadas extorsivas y que los dueños de estos teléfonos serán judicializados. Con 40 nuevos uniformados del Gaula, recién llegados de Bogotá a Barranquilla, la policía intensificó los operativos para combatir la extorsión. El mismo general Humberto Guatibonza, director nacional del Gaula, comenzó a despachar desde la capital del Atlántico. Vamos a estar más cerca a las personas extorsionadas y vamos a trabajar todo lo que sea necesario para erradicar este flagelo de Barranquilla. El oficial reveló que ya identificaron más de 20 números telefónicos desde donde hacían llamadas extorsivas en Barranquilla. Hago un llamado a las personas que han prestado sus teléfonos para este tipo de llamadas porque vamos a judicializarlos y vamos a meterlos a la cárcel. En las últimas horas, la policía capturó a estos hombres señalados de ser los autores de la mayoría de extorsiones en la capital del Atlántico. Por concierto para delinquir con fines de desplazamiento forzado, extorsión, narcotráfico y porte ilegal de armas de fuego. La policía investiga también el asesinato en las últimas horas de un comerciante en la salida de Barranquilla hacia Santa Marta. Estafa en Medellín, también en Bogotá y falsificación de documentos públicos aquí en Barranquilla. Tiene 3 antecedentes, pueden ser los motivos que dieron a que se presentara este hecho. Los operativos contra la extorsión se realizarán también en las terminales de buses urbanos.
El director nacional del Gaula se encuentra aquí en Barranquilla por orden del presidente Juan Manuel Santos y ha dicho el oficial que se quedará aquí en la capital del Atlántico hasta que no terminen con este flagelo de la extorsión que tanto ha afectado a los comerciantes en esta zona del país. En Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Muchas gracias, Argemiro. Y el alto consejero presidencial para la seguridad, Francisco Lloreda, afirmó que Bogotá es una de las pocas ciudades del país que no cuenta con un plan de seguridad. Según Lloreda, este tipo de planes son de obligatoria presentación ante el gobierno nacional porque a través de ellos se define la hoja de ruta en materia de seguridad en cada ciudad. El consejero presidencial también reveló que en 2012 se robaron o se perdieron alrededor de 1.800.000 teléfonos celulares en Colombia. Además, hizo un llamado para que la ciudadanía denuncie y ayude a combatir este flagelo. El año pasado, por ejemplo, llamadas a las compañías celulares diciendo me robaron o perdí el celular fueron 1.800.000 y denuncias efectivas para empezar procesos investigativos fueron alrededor de 32.000. Entonces uno ve que hay básicamente una diferencia del cielo a la tierra. 12:47 de la tarde, dos noticias importantes se producen a esta hora en el complejo judicial de Palo Quemado. Allí está Julián Ríos. ¿De qué se trata, Julián? Bueno, muy buenas tardes. Pues precisamente la primera noticia se trata del exconcejal Hipólito Moreno. Un juez de control de garantías aquí del complejo judicial de Palo Quemado le ha otorgado la casa por cárcel debido a que se encuentra en grave estado de salud. Darío Bassani, el abogado de él, ha salido hace pocos minutos aquí de la audiencia que se adelantó a puerta cerrada y nos ha informado que el juez decidió otorgarle la casa por cárcel porque se encuentra grave en un hospital aquí en el norte de Bogotá. Hipólito Moreno está vinculado al escándalo del llamado carrusel de la contratación y había sido trasladado al búnker, de donde fue llevado en días pasados urgente al hospital debido a su enfermedad. Igualmente, en otra noticia, la segunda tiene que ver con la condena a 16 años de cárcel a un hombre que le lanzó ácido a una joven en el sector del sur de Bogotá a mediados del 2011. Hoy terminó el juicio aquí en el complejo judicial de Palo Quemado. El juez ha hecho un llamado duro para que se ejemplarice mediante penas duras a estas personas y ha dicho que esta persona debe permanecer 16 años tras las rejas, mientras que su abogado ha anunciado que apelará la decisión. Es la información que se presenta desde el complejo judicial de Palo Quemado. Julián Ríos, Noticias Caracol. Muchas gracias, Julián. Y se acabó por este año la preocupación por el cobro de valorización en Bogotá. El Consejo de la Ciudad aprobó varios cambios que benefician a 1.100.000 predios. ¿Qué cambió? ¿Qué pasa con los que ya pagaron? ¿Y quiénes se salvan de la valorización? Se lo contamos aquí en este siguiente informe. Lo primero que debe hacer es olvidarse del recibo azul que llegó en los primeros meses del año. Ya no tiene que preocuparse por pagarlo. Pero si usted ya había pagado, esté muy pendiente porque en los próximos meses el IDU le dirá cómo le van a devolver esa plata. El reembolso será más rápido para quienes viven en el centro, sur y suroccidente de Bogotá. Estas zonas delimitadas por el IDU y de color azul indican que la nueva valorización no los incluye. En algunas localidades, pues la devolución se podrá hacer antes de que se haga la asignación y en otras se hará a partir del 2014. Las zonas verdes corresponden a Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo. A los propietarios en esos sectores sí los cobija la nueva valorización. Así que si usted pagó y vive en esas zonas, el IDU le tendrá que informar después de la reliquidación si pagó más de lo que le correspondía y de ser así, le dan las vueltas. A los 560.000 predios que están en las zonas pintadas de verde llegarán los nuevos recibos entre enero y febrero del próximo año. Si su propiedad está en las zonas de pago, pero vale menos de 80 millones de pesos, está excluido del cobro. En total se van a recaudar 381.000 millones de pesos para la construcción de 11 obras en el norte y noroccidente de la ciudad. En Bogotá, Yarit Muñoz, Noticias Caracol. Entre tanto, se acaba el tiempo para pagar el impuesto predial en Bogotá. Muchas personas ya lo han pagado, pero también gran cantidad no lo han hecho. Muchas pilas y póngase al día porque a partir del sábado podría acarrearle multas. ¿Usted ya pagó el impuesto predial? Sí. Sí, señor. Sí, sí. Hasta mañana a las 12 de la noche, viernes 21 de junio de 2013, usted tiene plazo para pagar el impuesto predial. Ya lo han hecho 1.665.000 contribuyentes, pero lo grave es que no lo han hecho, no lo han pagado.
629.000 personas. Siempre y cuando se vieran las obras, perfecto, con gusto lo paga uno. Pero es que fíjese, el estado de las calles, de las vías, y esto hace ya más de 5 años que tenemos estas vías así. ¿Usted ya pagó el impuesto predial? No, porque no tengo vivienda propia. Los que viven en arriendo no pagan el impuesto predial, pero sí lo tienen que hacer los dueños de los apartamentos en edificios como este. En Bogotá hay 2.265.000 contribuyentes y según la Secretaría de Hacienda ya se han recaudado 1.616.000 millones de pesos. Es el segundo vencimiento y último del impuesto predial sin descuento y sin sanción. Señores contribuyentes, no lo dejen para última hora. ¿Cuánto pagó? Pagué 357.000 pesos sin el aporte voluntario, porque no quiero pagar el aporte voluntario. A CADES como este, usted puede acudir si no tiene cómo pagar para hacer un arreglo y evitarse sanciones. Los estratos 1, 2, 3 y 4 tendrán que pagar una multa de 118.000 pesos y los 5, 6 y otros 157.000 pesos más intereses de mora. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. El expresidente Álvaro Uribe Vélez declaró hoy ante la Corte Suprema de Justicia como testigo dentro del proceso en contra del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por el escándalo de Agroingresos Seguro. Vamos en directo a la Corte Suprema con Rocío Franco. ¿Qué dijo el exmandatario? Rocío, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues el expresidente Uribe, aquí en la Corte Suprema de Justicia, defendió a su exministro Andrés Felipe Arias, defendió la política de agroingreso seguro, pero admitió que sí se cometieron errores al saber del fraccionamiento de algunos terrenos que servirían para lucrarse de algunas personas con mayor efectividad de estos recursos. ¿Pero qué fue lo que dijo el exmandatario? Esto fue lo que señaló. Yo he dicho en toda parte que creo que ahí tuvimos una falla y que he tenido total convicción de la honestidad de nuestros funcionarios encabezados por Andrés Arias. Hay que decir que el expresidente también habló del tema de la paz y dice que no está de acuerdo con entregarle la posibilidad de acceder a cargos políticos a los guerrilleros que hayan cometido masacres, que hayan puesto carrobombas. De otro lado, déjeme contarle una noticia de última hora del Consejo de Estado. Se acaba de condenar al Ministerio de la Defensa y a la Policía por muertes selectivas por la mal llamada limpieza en el municipio de Yarumal, en Antioquia, en el 93. Un grupo denominado como el de 12 apóstoles, conformados por comerciantes que supuestamente ellos habrían participado en este tipo de masacres. Esto fue lo que dijo el Consejo de Estado sobre esta condena. Que nadie en Colombia puede arrogarse con fines de exterminio, de perdón, quién es bueno, útil y merece vivir, y quién es malo, desechable y debe morir. Nadie, y menos la autoridad, porque cuando la autoridad hace eso, pierde su basamento moral y legal y de protectora de honra, de la vida y de los bienes, se convierte en una monstruosa máquina destructora. Ante la omisión del Estado, entonces se tendrá que pagar a estas familias que fueron asesinadas la suma de 500 millones de pesos, pero también tendrá que hacerse un monumento a la vida. Desde el Palacio de Justicia, Rocío Franco, Noticias Caracol. Los hechos más importantes de Antioquia están a la 1 de la tarde en Noticias Caracol. Una mirada más profunda, más analítica, más detallada. A la 1 de la tarde, Noticias Caracol es Antioquia. Noticias Caracol, primero en noticias. Esta es una buena noticia. En días pasados les contamos la historia de María Alejandra Bocanumen, una joven que pese a su discapacidad física no renuncia al sueño de convertirse en modelo profesional. Hoy ese anhelo comenzó a volverse realidad. Vamos en vivo con Carlos Gutiérrez, quien nos tiene precisamente la historia. ¿Qué pasa hoy con esta joven? Carlos, buenas tardes. Hola Juan Diego, pues que está ese sueño haciéndose realidad por parte de María Alejandra, ser modelo. Guido Domínguez, un reconocido diseñador de modas, nacido aquí en la ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca, quien llegó hace algunos días de los Estados Unidos para impulsar su campaña a nivel internacional. Le incluyó como modelo revelación. Ese trabajo se está haciendo aquí al interior de un reconocido centro comercial de esta ciudad vallecaucana. Guido ha dado la oportunidad y le ha abierto la puerta a esta niña caleña que cuando nació perdió sus piernas debido a una malformación. Aquí está su historia y nos manifiesta lo feliz que se encuentra.
Primero, sección de peinado y maquillaje por un experto estilista vallecaucano. Manejamos colores fríos, como son el azul, el violeta, los malvas, rosas. Segundo, las prendas y accesorios a modelar. Son prendas de alta costura que llevan mensajes en donde apoyo esta importante propuesta que es Political Fashion. Por favor, eso es. Después, en una locación y bajo menos 15 grados centígrados, la sección de fotos de lo que será la nueva colección del diseñador vallecaucano Guido Domínguez, quien decidió incluir en su campaña internacional a María Alejandra, una joven caleña que perdió sus piernas al nacer. Ella es la imagen de una campaña que se llama Immigrant, una colección que apoya la reforma migratoria que favorece más de 11 millones de latinoamericanos indocumentados en los Estados Unidos. Mari, como la llaman sus amigos, cumplió el sueño de su vida, a pesar de su limitación física: ser modelo de catálogo de un famoso diseñador colombiano. Esta emoción es muy grande que siento, le doy gracias primeramente a Dios, a Guido Domínguez y al canal Caracol por hacer este sueño realidad. María Alejandra tiene otras ofertas que de seguro le servirán para cumplir las metas que se ha propuesto y en las que están crear una fundación para ayudar a otras personas en situación de discapacidad para que lleven a cabo sus sueños. Guido Domínguez también ha contemplado la posibilidad de entre los próximos meses llevársela a Estados Unidos para que haga parte de su campaña, de estas nuevas colecciones que viene adelantando. Entre tanto, los organizadores del Reinado de la Agricultura de aquí de Palmira también están contemplando la posibilidad de tenerla dentro en el marco de estas actividades y realizar una subasta para que los beneficios económicos que allí se recolecten sean directamente para María Alejandra y de esta manera pueda iniciar y crear y fundar esta fundación que pretende ayudar a las personas que se encuentran con limitaciones físicas. En el municipio de Palmira, en el Valle del Cauca, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Sigue la tensión en la zona del Catatumbo, en norte de Santander, donde hoy se cumplen 11 días de la protesta campesina que tiene paralizadas las vías del departamento. El abastecimiento de alimentos, de combustible, se hace cada día más crítico con el paso de las horas. Zulay Ucros, ¿cuál es la situación en este momento, Zulay? Mabel, televidentes, muy buenas tardes. Pues la situación a esta hora en la vía que de Cúcuta conduce al municipio de Tibú es bastante tensa, pues continúan registrándose los enfrentamientos que se registran entre la fuerza pública y las autoridades. Las consecuencias de este paro campesino ya se ven reflejadas en el área metropolitana de Cúcuta. Veamos entonces el siguiente informe. Las consecuencias del paro campesino, que ya cumple 11 días en el municipio de Tibú, norte de Santander, tiene afectados a más de 100 camioneros que no han podido salir con carga desde Cúcuta hacia otras regiones del país. Es un problema grave porque habemos 150 camioneros acá represados y no tenemos garantías de seguridad. El gerente de la terminal de transportes de Cúcuta, Carlos Andrade, reportó que los despachos de pasajeros hacia Tibú y Ocaña están paralizados. Para la zona de Tibú, actualmente los despachos en este momento son 0, es decir, no está habiendo ningún tipo de despacho. Para la zona de Ocaña, aproximadamente se nos disminuyó el flujo vehicular entre un 70 a 80% hacia ese sector. La situación igual tiende a agravarse en el área urbana de Cúcuta, donde la población puede sufrir en 5 días desabastecimiento de gas propano que viene desde Tibú. Requerimos que se resuelva lo de Tibú, o si no que el gobierno nacional nos resuelva desde otra fuente el traslado de gas. Entre tanto, los campesinos de la zona del Catatumbo trasladaron ahora las protestas al departamento del Cesar y mantienen bloqueada la vía que de Cúcuta conduce a la costa atlántica en el municipio de Río de Oro. Hasta el momento todo está, pues ha sido un bloqueo pacífico. Esperamos a que las cosas en el transcurso de las horas se puedan solucionar en esta parte del municipio nuestro. A esta hora en el municipio de Tibú se adelanta un consejo de seguridad entre las autoridades policiales y militares para llegar a una concertación con los manifestantes que bloquean el paso hacia el municipio. Y las autoridades también en el municipio de Río de Oro esperan en las próximas horas llegar a un acuerdo con las personas que bloquean la vía entre Cúcuta y la costa atlántica. Esa es toda la información que se registra a esta hora desde aquí, desde Cúcuta. Zulay Ucros, Noticias Caracol. Es la 1 de la tarde, hora de las noticias de Antioquia. Tenemos reportes en vivo desde la capital antioqueña. Medellín es reconocida en el mundo como la segunda capital del tango. Por esta época, plazas, calles y hasta las instalaciones del metro se convierten en escenarios improvisados de canto, baile y milonga. Y Diana Pérez está allí para que nos cuente precisamente por qué hay ese aire de tango en Medellín. Diana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Diego, porque comenzó el Festival Internacional de Tango que va del 20 al 24 en la capital de Antioquia, pues aseguran que esta es la segunda capital del tango en todo el mundo. Pues mire, esta mañana yo tenía bailarines, pero esta vez también tengo cantantes a capela y aquí todos los transeúntes del Metro de Medellín se están deleitando porque la invitación es así al festival que se realiza en Medellín. En Medellín los niños vibran con el tango. Desde que tienen 3 años en la Casa Gardeliana comienzan a recibir clases y se impregnan del escrito por Manuel Mejía Vallejo en su libro Aires de Tango, ritmo que hoy celebra en Medellín el comienzo de su festival internacional. Siempre tratamos de que el festival termine el 24 de junio, fecha lamentable en la que murió Carlos Gardel en nuestra ciudad. Manrique es el sector que albergó la época dorada del tango. Un argentino fanático de Carlos Gardel quiso conocer la ciudad donde murió el artista y fundó la Casa Gardeliana. Fue fundada por el señor Leonardo Nieto, que llega en la década de los 60 y alrededor del 68 empieza con la creación del Festival Internacional. Es allí donde la alcaldía quiso impregnar los espacios públicos de Medellín con la milonga y elegantes pasos que descrestan a los espectadores. Muy bueno, pues primera vez que me toca ver esto acá en la terminal. Me encanta mucho el tango porque mi papá era de esos tanguistas. Medellín, conocida como la segunda capital del tango, quiere que esta tradición nunca se acabe. Por eso cada año se realiza el Festival Internacional del Tango en la ciudad. Y mientras que yo sigo aquí en la estación San Antonio del Metro de Medellín con cantantes y bailarines de tango, pues les cuento una muy buena noticia también de Antioquia. Y es que por primera vez en el país se está haciendo Virtual Educa. Allí hay un campamento de Antioquia Digital. 800 jóvenes están amaneciendo durante 3 días en el Palacio de Exposiciones. Entre ellos estarán compitiendo con experimentos, ciencia y tecnología para representar a Colombia en el Virtual Educa del próximo año en Chile. Estas son pues entonces las buenas noticias con las que me despido desde aquí, desde la estación San Antonio del Metro de Medellín. Diana Pérez, Noticias Caracol. Buenas noticias, nos gusta reportarlas, Diana. Gracias. Seguimos con noticias de Antioquia. En Medellín también denuncian que se están practicando cirugías plásticas en apartamentos, en fincas y no en las clínicas especializadas. Y Noticias Caracol habló con una mujer que fue víctima de falsos cirujanos. Juan Pablo López, ¿qué dice sobre este tema? ¿Cuál es la historia? Hola Mabel, muy buenas tardes. Mire, la denuncia que no es nueva es que falsos médicos están haciendo procedimientos de cirugía estética y de cirugía plástica en sitios que no son autorizados y ni siquiera los médicos están autorizados para hacerlo. También la denuncia tiene que ver con que están haciendo también este tipo de procedimientos en casas, en apartamentos y en fincas de Medellín y sus alrededores. Es más, hay indicios muy serios de que hay médicos cirujanos plásticos reales que están prestando su firma y su nombre para que médicos generales hagan este tipo de procedimientos de forma fraudulenta y que esa firma puede valer entre 600.000 y 1 millón de pesos. Hablamos con una persona, una joven que vivió en carne propia este tipo de malos procedimientos en su cuerpo. Diana tiene 30 años y su drama comenzó hace 3, el día que decidió realizarse una cirugía de aumento de senos. El médico se nos presentó como cirujano plástico de una reconocida universidad de acá de Medellín, inclusive tiene sus tarjetas y está ubicado en un sector bastante conocido, como es el sector del Poblado. Los problemas comenzaron meses después, cuando sus senos empezaron a deformarse. Los resultados no fueron los mejores. Después de una intervención quirúrgica de aumento de senos, vinieron 9 posteriores de reconstrucción. Mientras el estado de salud de Diana empeoraba, las respuestas del supuesto cirujano no dejaban de sorprenderla. Siempre me dijo que era mi cuerpo, porque mis bolsillos se abrían, y al ver que yo no sanaba me decía que tú tienes la culpa porque has convertido esto en una enfermedad del alma. Bernardo Alejandro Guerra es médico, concejal de Medellín y ex senador de la República. Desde hace 7 años viene denunciando a falsos cirujanos con malos procedimientos en clínicas de garaje. Claramente está demostrado que ya no solamente es en clínicas de garaje, sino en apartamentos, en casas, fincas lujosas, donde están haciendo este tipo de procedimientos de manera irresponsable. Mujeres como Diana, que viven su propio calvario, piden a las autoridades más controles para evitar que otras vivan su tragedia.
Mañana en la segunda parte de este informe les vamos a presentar qué procedimientos hay abiertos en la Fiscalía, además de víctimas fatales en Medellín por este fenómeno y qué están haciendo las autoridades. En minutos más información desde Medellín, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan Pablo. Y ahora vamos a la costa Caribe, al departamento del Atlántico, azotado por un vendaval en las últimas horas que afectó a 4 municipios. Los daños más graves se registraron en Palmar de Varela, donde decenas de viviendas quedaron destechadas. Noticias Caracol pasó la noche con los damnificados y Margarita Ariza precisamente nos cuenta qué ha pasado en las últimas horas en esta población. Margarita, buenas tardes. Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Los damnificados están tratando de volver a la normalidad después de este fuerte vendaval que les destechó más de 200 viviendas. Yo les muestro en las imágenes, ellos están tratando, aprovechando este sol y este intenso calor que está haciendo a esta hora del mediodía para secar todas las pertenencias, sus enseres que se le mojaron. Ahí pueden ver la ropa, la tienen colgada en las puertas de sus casas, los techos. En los techos se pueden apreciar también los colchones. Ellos están tratando prácticamente de recomponer todo lo que el viento se llevó. También anoche pasaron, pero despiertos, porque están cuidando todas sus pertenencias. Noticias Caracol registró este momento. Cuidando lo poco que le quedó, pasó la noche Manuel Carracedo, afectado por las fuertes brisas y el aguacero que azotó a 4 municipios del Atlántico. Su casa en Palmar de Varela quedó a la intemperie. Paradito, sin dormir, cuidando, porque imagínense, con tanta gente maleante que hay por aquí que no puede uno descuidarse porque se llevan las cosas. Félix Sandoval, otro damnificado por el vendaval, debió improvisar una cama para pasar la noche junto a su familia. No, yo en vela, mi amor. El cantico de los sapitos que están cantando porque no podemos hacer más nada. Estamos improvisando ahí para que una hora cada quien como centinela vayan cuidando y porque no podemos quedar así. Cuentan sus habitantes que los furiosos vientos alzaron los tejados y el aguacero inundó varias viviendas. Sí, la brisa terrible, eso no se veía si era calle o era agua. Según los habitantes de Palmar de Varela, durante más de media hora los tejados de las viviendas volaron y aunque no hubo heridos ni víctimas mortales, sí hubo varias pérdidas materiales. Ese era un estrupicio, una brisona que venía dando vueltas y cuando sentí fue bling y bling, bling. No hubo tiempo a recoger nada porque no daba tiempo en la fuerte brisa y el agua. El fenómeno natural afectó unas 50 viviendas, no solo en Palmar de Varela, sino también en Santo Tomás y Sabana Grande, en el oriente del Atlántico.